Iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Ese lugar especial para estar en su presencia ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Buenas noches, Level Up. Qué bueno que ya se puede estar conectando con nosotros, con su transmisión de jóvenes adultos. Sea bienvenido una vez más. Es un placer y un privilegio el poder estar acompañándolos en este tiempo de alabanza y de adoración. Así que yo quiero invitarles que podamos estar listos también para la palabra que Dios ha preparado para nuestros corazones, para nuestra vida. Y antes que nada quiero invitarle una vez más a que pueda compartir esta transmisión, compártala con sus amigos, con su familia, sea de bendición, y denle la bienvenida ahí abajo a los que se nos van añadiendo durante esta transmisión también. Así que comenzamos, vamos a decirle a él: Señor, tú eres bendito, Dios, nuestro bendito Jesús, y cantamos de tu gran amor. Vamos. Está hablando mi
eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y el sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Decimos juntos, bendito. Bendito amor de mi Señor. Oh, bendito amor de mi Señor. Jesús. Te adoramos, Dios. Espíritu Santo, venimos a cantar en esta noche, Padre, de tu gran amor, Padre, de tu gran misericordia, Señor Jesús, porque has estado ahí siempre, Dios, para cada uno de nosotros, Dios. Indudablemente, Padre, podemos decir, Señor, que tu amor no se compara absolutamente en nada, Señor, en este mundo, Padre. Señor, y queremos honrarte, Jesús. Queremos honrarte, Padre. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Decimos, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo en amor. De nuevo nací y recibí de ti. Tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Declare, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Vamos, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Una vez más, ya no soy
soy, y Él es, y mi Padre me ama. Oh, yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, y tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por un viernes más. Qué bueno que nos acompañan. Es una bendición para mí dirigirme a ustedes. ¿Qué les parece si oramos para comenzar y le pedimos a Dios que nos bendiga una noche más de viernes? Amado Padre del cielo, ponemos en tus manos, Señor Dios Todopoderoso, esta noche de viernes. Te pedimos que nos hables al corazón, que nos instruyas y que recibamos lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Y en el nombre de Jesús, como cada viernes, te pedimos, Dios, que respalde este ministerio y que podamos, Señor, sentir a cada paso y decisión que tomamos que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Qué bien que puedan acompañarnos. ¿Qué tal si hablamos un poco sobre el tema de hoy? El tema de hoy se llama Misión Imposible. Ojalá y pudiéramos hacer un corto sobre Misión Imposible, pero no es el caso. Obviamente que hay cosas que nos pasan, que nosotros no elegimos, pero que simplemente nos pasan, y muchas veces no nos preguntan si somos capaces, si podemos asimilarlas, si podemos realizarlas, pero es una realidad que usted y yo hemos vivido alguna vez, algo que nos parece imposible de soportar, imposible de sobrellevar, imposible de resolver, imposible de que no podamos realizar en nuestras fuerzas humanas. Eso es completamente normal, sentirse muy pequeño ante grandes problemas, y no somos exentos, no somos los únicos que nos hemos sentido así. Hay mucha gente a lo largo de la historia que ha pasado por grandes pruebas y que no siente que pueda resolverlas y empieza a sentirse débil o con capacidades muy limitadas. Y si vamos a Jueces 7, en el primero de los dos casos que veremos hoy, en Jueces 7 vemos algo que en teoría no debería de ser numéricamente correcto. En el contexto, como siempre, Israel está sitiada por sus enemigos a causa de sus errores, y estos han llegado al punto hasta de robarle lo que ellos cosechan. Ya no tienen nada y se esconden hasta para cosechar lo que ellos mismos han sembrado, y llegan al punto en el que viven en las cuevas escondidos en su propio territorio, y Dios decide levantar a un hombre que es Gedeón. Y esta es una de mis historias favoritas, pero aparte de lo que sucedió, que la mayoría sabemos, hoy quisiera que viéramos un poco de números, y en Jueces 7:3 dice así: ahora pues haz pregonar oídos del pueblo diciendo, es Dios hablándole a Gedeón, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Ok.
Eran 22,000 personas que habían recurrido o se habían abocado a la convocatoria de Gedeón para combatir a sus enemigos. Se calcula que sus enemigos eran aproximadamente 60,000. Estamos hablando que la batalla iba a ser de 60,000 contra 22,000. Obviamente que si hubiera tenido una buena estrategia, si hubieran sido hombres de guerra, era muy posible en la victoria y hubiera sido una gran batalla militar para Gedeón, y él hubiera pensado que Dios había estado con ellos porque les había dado las ideas de lo que iba a pasar y cómo moverse y todo lo demás, y nadie hubiera dudado de esta gran batalla y por lo tanto de esta gran victoria, aunque era difícil, 3-1, era todavía manejable, la situación era manejable, pero Dios le dice, decirle al pueblo que el que tenga miedo, que se vaya, así, el que tenga miedo, que se vaya para su casa. Y de los 22,000 iniciales, quedan 10,000, ok. Aquí empiezan los problemas numéricos. Ya estamos hablando de que ya era una diferencia de 6-1, ya eran 60,000 contra 10,000, ya a cada soldado le tocaba eliminar a 6 soldados del ejército contrario para poder sobrevivir y tener una victoria. Entonces ya era algo muy difícil, y ya si hubieran logrado la victoria con estos 10,000, hubieran dicho, fue increíble la batalla que tuvieron, pero a pesar de que iban 6 contra 1, pudieron ellos ganar. Pero a Dios estas cosas donde queda duda no le agradan. Si no, sigamos leyendo en el 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Los 10,000 a Dios le parecían que eran muchos. Llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, váyase contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá contigo. O sea, Dios iba a separar lo que sí y lo que no. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como la lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Ok, van a un río y Dios decide que los que van a combatir son el tipo de gente o la forma en la que tomen agua. No hay ninguna lógica en esto. Es más, Dios no la deseaba, pero no quería darle los números, la lista de los 300 que sí. Entonces Dios decidió que fuera la forma en la que estaban acostumbrados a tomar agua lo que separara a estas personas del resto. Es decir, de los 10,000 que fueron, de los 10,000 hombres que quedaron después de que les dijo a los 22,000, los que tengan miedo, váyanse, se fue más de la mitad y quedaron 10,000. De esos 10,000, 9,700 personas se doblaron en sus rodillas en un río para tomar agua, así, subiendo por pocos desde sus manos hacia su boca. Pero los que se agacharon como un perro, lo que dice la Biblia, los que se agacharon como un perro y tomaron directamente del río a su boca sin pasar por las manos, esos eran los elegidos para poder ir a pelear. Ok, estábamos en 10,000 y era 6-1 la diferencia, pero luego de que esto pasa, se van esos 9,700 hombres y solo quedan 300. Ok, aquí empiezan los verdaderos problemas. Aquí ya deja de ser gracioso y aquí ya se convierte en un problema muy serio. Aquí ya se trata de, estamos hablando que les tocaban aproximadamente 60,000 entre 300, por 300, por 10, 6,000, les tocaban aproximadamente 200 hombres a cada hombre de esos 300. Ok, aquí es cuando ya se transforma, y esto le da el tema, esto le da el nombre al tema de hoy, ya se transforma en una misión imposible.
Ya un hombre contra 200 hombres, sea muy bueno, sea muy habilidoso, aún por un descuido, por agotamiento, por lo que sea, iba a ser derrotado. Y más al enfrentarse directamente cada uno al ejército completo, obviamente que iba a ser derrotado de una manera brutal. 200 contra 1. Esa era la media que les tocaba a cada uno. Entonces aquí ya de seguro empieza el temor, empezás a hacer números, empezás a decir, pero esto es una locura, porque Dios no obró con los 22,000, que es perfectamente lógico que cuestionemos esas cosas, porque Dios no obró con los 22,000. Y porque Dios dijo que los que tuvieran miedo se fueron, porque Dios no nos dio un espíritu de valor y no de temor, para que estos que tenían miedo al principio se llenaran de valor y fuéramos a la batalla con ellos. Pero bueno, los miedosos, ¿para qué los queremos en este ejército? Aquí solo vemos valientes, sabemos 10,000. Prefiero estos 10,000 valientes que 22,000 cobardes. Entonces estos 10,000 ya están filtrados y con estos hasta el fin. Pero Dios dice, no, 10,000 no, esos 10,000 quitarle 9,700. Señores, esto quizás numéricamente jamás pase algo similar a esto, pero no me venga a decir que a veces las cosas están mal y uno dice, Señor, ojalá todo mejore. Se ponen peor y después de estar peor van hasta las últimas consecuencias, al grado que creemos que Dios se ha olvidado de nosotros o que simplemente a Dios no le importa nuestra situación. Parecía que a Dios no le interesaba que ganaran la batalla. De hecho, si me lo preguntan, yo pienso, Señor, ¿por qué no agarraste de un solo los 22 y 22,000 y ganaron? Te hubiéramos dado las gracias y estaría la historia ahí en la Biblia y uno diría, qué buena batalla, qué buena batalla. ¿Por qué Dios tiene que llevar hasta el punto de estos 300 hombres contra los 60,000 de los enemigos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que Dios lleve las consecuencias hasta ahí? ¿Qué es lo que hace que a veces las cosas, en lugar de mejorar, empeoren? ¿Qué es lo que hace esto? ¿O para qué Dios está interesado en hacer esto? ¿Por qué Dios llevó hasta las últimas consecuencias a Gedeón? Y no solamente eso, al final la estrategia fue marchar hacia el campamento. No lo vamos a leer porque es muy largo. Marchar hacia el campamento solamente con un cántaro, y adentro del cántaro una antorcha. Y uno muchas veces se identifica con esto, no porque haya pasado una situación militar parecida, sino que porque las herramientas a veces que Dios nos da no nos parecen útiles para la crisis que tenés. No te parecen útiles, te parecen inútiles. Y muchas veces a mí me ha dado vergüenza admitirlo. Y es más, a veces no quiero admitirlo, diciendo como, me parece inútil lo que Dios me ha mandado a hacer, pero yo siento que no voy a hacer nada en un momento de crisis. Yo debería hacer algo más. Y debería, pues, encontrar una solución más simple y más rápida. Pero Dios está interesado en que nos quede completa y absolutamente claro que es imposible que lo hagamos nosotros en nuestras fuerzas. Y eso era lo que Dios estaba tratando de demostrarle aquí a estos 300 hombres y a Gedeón. Estaba tratando de decirles, ustedes no pueden. Es imposible matemáticamente, militarmente hablando, lógicamente hablando, estratégicamente hablando. Es imposible que estos 300 hombres le ganen a esos 60,000 hombres. Es imposible. No se puede. Por más positivo que sea, alguien dice, ustedes sean positivos, yo soy realista. Por más positivo que alguien sea, es absolutamente imposible, y eso se convierte en una misión imposible. Y entonces, ¿por qué Dios permite que a ti y a mí nos pasen cosas similares en las que no vemos solución y solo vemos peor y peor?
porque Dios quiere que nos quede claro que no somos nosotros y que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Y eso era lo que Dios quería demostrarle a Gedeón, que no era él su estrategia, y no era él y los valientes, y no era él y sus fuerzas, sino que era Dios obrando a través de ellos, logrando una victoria. Así nos pasa a nosotros. No se trata de los números que tenemos, no se trata de las cuentas que cada día crecen. Y si han visto, a mí me encanta un meme, no sé de qué juego es, me la llevo de gamer, pero ese juego no sé cuál es. En el que hay unas montañas y hay como un monstruo entre esas montañas. Es un monstruo tremendo y sale un caballero con una espadita. Entonces dice: mis deudas, el monstruo enorme, es yo con mis 20 pesitos y la espadita, ¿verdad?, para enfrentarse al monstruo. Entonces a veces así lo sentimos. Ves que los problemas crecen. Quizás pongo el ejemplo numérico o el ejemplo monetario porque es el más fácil de interpretar, pero a veces no solamente esos son problemas, hay mil cosas más. Pero sentís que, ¿y yo cómo voy a hacerle frente con estas herramientas humildes y sencillas que yo tengo a este gran problema de verdad? ¿Y cómo yo voy a salir adelante? No se puede. Sí, de hecho, permítame decirle con todo el respeto, es imposible. Es imposible que usted le pueda hacer frente. Es más, Dios permite que eso pase para que a usted le quede claro que cuando salga de ahí, tiene y debe de darle la gloria a Dios. Aplica para cualquier área de su vida, aplica para si usted quiere un milagro de sanidad, que los doctores digan van de mal en peor, pero ellos no tienen la última palabra. Esa le pertenece a Dios completa y absolutamente, y Dios es cuando dice hasta aquí, y Dios es el que dice no, este no es el fin, este es el principio para que tú veas que yo quiero hacer algo contigo. Y estos 300 hombres al fin y al cabo llevaban un cántaro con una antorcha, y en la noche gritan, revientan ese cántaro y toman la antorcha, y los enemigos se asustan y piensan que están sitiados en la noche y en la oscuridad, y se terminan matando entre ellos. Sin espada derrotaron a todos sus enemigos y se mataron los 60,000 entre ellos mismos. Así, porque Dios los confundió. Así es como Dios obra. Para nosotros, en nuestra calidad de finitos, nos parecen cosas imposibles. Para Dios, en calidad de infinito, no hay cosas fáciles o difíciles. Simplemente Él es plenitud. Quiere decir que no hay variación en Él. No es que Dios se esforzó más hoy que ayer. Simplemente Él no varía, porque su poder es sobrenatural y es todopoderoso. Si Dios se esforzara menos y a veces más, entonces habrían cosas fáciles y cosas difíciles para Él. Pero para Dios eso no existe para Dios. Entonces, para lo que para nosotros es algo que en nuestra lógica humana no se puede hacer, Él tiene los planes y las estrategias de cómo, hasta dónde y cuándo, a pesar de que nosotros no los veamos. Y si vamos al segundo ejemplo, en el primer libro de Samuel, mire, cuando se refiere al Antiguo Testamento, todos son libros, no son cartas, no hay primera de Samuel, no son cartas ni epístolas, sino que son libros. Así que es primero, lo correcto es decir primero de Samuel. Entonces, si vamos a primero de Samuel 17, en 45, hay uno de los momentos o una de las frases que a mí más me agrada, y es una frase dicha por el aún pastor de ovejas. David en ese momento era pastor de ovejas, no era rey. Entonces se la dice a uno de sus mayores enemigos, y hablo de Goliat. Goliat está vituperando en todo el capítulo 17, ustedes lo pueden leer. Él está insultando, se está burlando, y él pide que le lleven un guerrero de verdad, porque él es un gigante. Entonces llega un momento y él tiene un pequeño diálogo con David, en el cual se discuten, pero David termina no solo ganando militarmente la batalla, sino que en argumentos él gana también esa batalla, porque el gigante le dice: ¿acaso soy yo un perro para que me envíen a con un palo y con una honda? Entonces David
le contesta lo siguiente en el versículo 45 del 17. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ok, están las frases estilo Avengers en Infinity War, cuando llega Thor y caen los rayos y dice él: tráiganme a Thanos. Y a todos nos parece, qué super entrada. Y está esta también, en la que dice: tú has provocado al Dios de los ejércitos, así que aquí vengo yo. Tú puedes tener lanza, jabalina y todo lo demás. Volvemos al mismo punto. Era imposible que un niño de unos 15 años aproximadamente derrotara a un gigante militar de aproximadamente 4 metros de altura, porque en el versículo 17, en el capítulo 17, dice la altura en codos de Goliat, y era aproximadamente un poquito más de 4 metros, y David era un niño relativamente hablando, a pesar de eso, todos sabemos cómo termina. David toma la onda, también toma la piedra de las 5 que había tomado en el río, hace las vueltas con su onda, la tira y se incrusta en la frente y le termina cortando la cabeza al gigante con la propia espada de Goliat. ¿Y por qué esto? ¿Por qué tiene que ver con lo anterior? Era imposible que ese niño tuviera la victoria, y ante las circunstancias, el miedo y la duda puede surgir diciendo: yo no voy a poder contra él, mejor que lo resuelva otro. Pero ¿cuál es la diferencia entre los que tienen miedo y David? Que David sabía del lado de quién estaba y sabía quién lo respaldaba, y le dejó lo imposible a Dios. Y él solamente hizo lo posible. Las grandes personas que han pasado crisis no las han elegido. Nadie puede elegir las crisis. Yo lamento darle estas malas noticias. Usted y yo no podemos elegir las crisis, porque si las pudiéramos elegir, yo personalmente se lo digo y le confieso y le acepto que yo elegiría de todas las crisis la más fácil. Y diría de una colección, o si yo me pusiera el abanico de opciones, yo le diría: de esas 10 opciones, Señor, dame la número 3, que esa creo que yo sí la puedo manejar. Pero Dios no nos pregunta, simplemente suceden, y eso es lo que el problema que nos viene, y no sabemos cómo asimilarla. Pero algunas veces es necesario rendirse. No rendirse en no batallar, sino en rendirse en darse cuenta que no podemos solos y que hay cosas que son imposibles para nosotros, pero que su Padre y mi Padre es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es especialista en imposibles. A Dios le encanta que las cosas sean imposibles. ¿Por qué? Porque entonces Él se manifiesta, su poder se perfecciona en mi debilidad, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros aceptamos que no podemos y le dejamos las cosas a Dios para que Él actúe, porque nosotros no encontramos ni la manera, ni tenemos la fuerza, ni los recursos, ni la capacidad, y lo reconocemos en presencia de Él, no en redes sociales, ni teniendo conmiseración, ni llorando delante del que nos del que creemos que nos puede ayudar, no haciendo eso, sino delante de Dios en oración. Él obra y no deja a sus hijos avergonzados. Entonces, ¿qué dificultad le ha venido en este 2020? Está siendo quizás creo que es la penúltima prédica del 2020. ¿Qué es lo que le ha venido a usted en este 2020 que sienta que no puede? Acéptelo delante de Dios. Señor, yo no puedo, yo no sé cómo vas a hacer, pero yo te lo dejo en tus manos. Tan sencillo como eso, tan sencillo como decir eso. Señor, estos son mis números y estos son los números que me presentan. No puedo hacerle frente. Dios, este es el gigante, este es mi Goliat que está frente a mí. Yo soy casi como un niño delante de este problema. Yo te lo dejo en tus manos, porque Él viene a mí burlándose, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que David dijo y atacó.
y Dios le dio la fuerza, la habilidad y todo lo demás. Dios es, y se lo repito, especialista en imposibles, y no lo estoy inventando, sino que en Jeremías 32, Dios habla a su profeta y empieza a mostrar otra faceta hemos visto el Dios amoroso, el Dios de milagros, hemos visto el Padre que corrige, el Padre que alienta, el Padre que consuela, pero es Dios hablando de Él mismo en Jeremías 32, 27. Dios le dice a Jeremías esto: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Él mismo se lo está diciendo. Es una pregunta retórica hacia Jeremías, o sea, es una pregunta que no necesita respuesta porque todos la sabemos ya. Dios mismo le está preguntando a Jeremías: ¿habrá algo difícil para mí, Jeremías? ¿Crees que hay algo difícil para mí? ¿Crees que yo no puedo hacer todas las cosas porque todo está en mi mano? ¿Acaso alguna vez se ha salido usted del plan de Dios? Jamás nos hemos salido del plan de Dios, porque jamás nada se escapa de sus planes. A pesar de que las cosas se pongan difíciles, a pesar de que a veces derramemos lágrimas por alguna situación, a pesar de que los médicos digan algo en contra, a pesar de que las finanzas no den, a pesar de que sea quizás tu última semana antes de un embargo, a pesar de todo eso, Dios dice: ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? La respuesta es no. No, así de sencilla. No hay nada difícil para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Porque lo que para nosotros es una misión imposible, para Dios es absolutamente posible. Porque lo que para nosotros simplemente no es lógico, a Dios no le interesa si tiene o no tiene lógica. Simplemente Él obra y actúa en favor de nosotros. Los buenos soldados son probados, señores, en tiempos de guerra, no en tiempos de paz. Usted y yo pertenecemos al ejército de Dios y somos probados en tiempos de guerra, no en tiempos de paz. En tiempos de paz todos descansamos, pero los buenos soldados van a la batalla. Y a veces esas batallas parecen imposibles, a veces esas batallas parecen un destino de destrucción, a veces esas batallas parecen que es solamente para que nos sintamos abandonados, pero Dios nos está diciendo: confíen y no teman, que no hay nada difícil para mí. Confíen, y aunque los números no den, y aunque hay un gigante delante de ustedes, y aunque en otros tantos casos en la Biblia, como Moisés, que liberó a todo un pueblo, Dios a través de Moisés, por supuesto, que liberó a todo un pueblo esclavizado por 400 años, como Abraham, que fue a hacer la batalla, como Lot, que en medio de una ciudad que era solo del pecado parecía que iba a ser destruido y no fue destruido, como Josué rodeando los muros de Jericó, y como tantos y tantos casos más en toda la Biblia. Dios siempre estuvo ahí en misiones que parecían casi suicidas, en misiones que parecían ridículas. Esto de los 300 parecía algo hasta ridículo, pensar que alguien podía tener esperanzas de ir y ganar en algo así. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se parecen todas estas personas? Porque Gedeón, si usted lee el principio de Gedeón en Jueces 6, Gedeón tenía miedo. David no tenía miedo. Moisés se creía incapaz antes de ir a hablar con el faraón. Josué, a pesar de que era muy valiente, no fue el destinado, sino que fue el reemplazo de Moisés, así que él podía creer en un momento, el llamamiento era para Moisés, no para mí. Pero a pesar de todo eso, Abraham pudo haber dicho: es imposible que ya que yo tengo un hijo, ya soy un anciano. Sin embargo, tuvo. A pesar de eso, ¿saben qué se parecen? Porque en teoría no todos eran valientes, no todos tenían el mismo nivel de espiritualidad, en que todos tenían algo en común. ¿Y cuál era este común que tenían? Todos dependían de Dios. Usted y yo seguimos más de 4,000 años después dependiendo de Dios. Y Dios no ha cambiado ni cambiará jamás. Los tiempos sí, Dios no.
Entonces, aunque nos vengan cosas difíciles, Dios sigue siendo el mismo y nosotros seguimos dependiendo de Dios. Nosotros seguimos teniendo eso en común con estos hombres que pasaron por esos momentos de dificultad y por esas misiones imposibles. Usted y yo hemos tenido quizás varias misiones imposibles y de todas Dios nos ha sacado, o aún no nos ha sacado, pero yo le garantizo que en algún momento veremos la mano de Dios y saldremos adelante con esa victoria que será para gloria de Él. No, nunca nuestra, sino para gloria de Él. Y si vamos a Lucas 1:37, en Lucas 1:37, Dios nos lo vuelve a confirmar. Claro, le estaba hablando a Elizabeth con el nacimiento de su hijo, que era la prima de Juan el Bautista. Bueno, era la madre de Juan el Bautista, pero le dice ahí el ángel algo que podemos rescatar, y es en Lucas 1:37. Es muy cortito, pero vital para lo que estamos hablando. Porque nada hay imposible para Dios. Punto final. Así, 1:37 de Lucas, porque nada hay imposible para Dios. No sé qué sea lo que usted esté pasando, no sé qué sea lo que lo ha puesto triste, no sé qué sea lo que lo aflige, lo que lo abate, lo que lo estresa, pero yo solo quiero decirle Lucas 1:37 a lo que usted esté viviendo, porque nada hay imposible para Dios. Quizás a veces creemos que no tenemos la cantidad correcta de fe. Quizás a veces creemos que no tenemos el nivel de espiritualidad que deberíamos de tener. Quizás a veces creemos que simplemente Dios no nos escucha y que no somos dignos, o que nos pasan estas cosas y que nosotros quizás merecemos que estas cosas nos pasen, que nos pasen cosas malas. Quizás yo me lo merezco porque soy un pecador. Mire, todos somos pecadores. No es que uno sea más que otro. Todos somos pecadores delante de Dios, pero hay una cosa, y es que no debe olvidar usted jamás: nada hay imposible para Dios. Excepto, no hay ningún excepto en esta regla inquebrantable. No hay casi nada imposible. ¿Qué es lo que está viviendo, Juan Carlos? Eso de falta de ingresos, sí, eso sí, no, hijo, eso no es mi especialidad. ¿Qué es lo que está viviendo, Juan Carlos? ¿Una enfermedad? No, esa enfermedad sí, eso ahí es lo único que se me olvidó ponerle ahí a Lucas 1:37, que solo para eso, nada hay imposible para Dios. Punto y final a esto. No sé qué es lo que esté viviendo usted, pero yo le garantizo algo: déjenlo en las manos de Dios y Él hará. Para nosotros ya se nos salió de las manos y rebasó nuestra capacidad. En el momento que rebasa nuestra capacidad alguna circunstancia, dificultad o problema, se nos convierte en una misión imposible. Pero en ese momento, en lugar de afligirse y de pensar ¿cómo voy a hacer?, debería de ser lo mejor. Porque antes de que rebase nuestra capacidad, entonces tenemos que esforzarnos y como seres humanos buscar una solución. Pero cuando no logramos encontrarla y cuando se nos va de las manos y el problema ha crecido tanto, la crisis simplemente ya no depende de nosotros para resolverse, ese debería de ser el mejor momento en lugar de ser el peor momento, porque es en el momento en el que comprendemos que Dios hará por nosotros. Y generalmente nosotros como seres humanos funcionamos al revés. El día en el que te dicen que ya no se puede, ese es el día en que más nos preocupamos, cuando debería ser el día en el que demos gracias a Dios, porque es el día en el que Él peleará por nosotros. Dice la palabra que va delante de nosotros como poderoso gigante. Así que tranquilos, nada hay imposible para Dios. No sé qué sea lo que usted esté viviendo, pero el mensaje que yo tenía para usted en esta noche y que Dios me pidió que le diera es que nada hay imposible para Dios. Vamos a orar, y ¿qué le parece si ponemos toda situación en las manos de Dios y Él hará en favor nuestro? Gracias, amado Padre del cielo, por un viernes más. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos y te lo ponemos en tus manos, confiando plenamente, Dios, en que tú harás por nosotros. Dios, yo no necesito saber por lo que mis hermanos están pasando. Yo no necesito, Dios Todopoderoso, que ellos me cuenten.
Porque, Señor, hay algo muy, muy importante y es que tú ya lo sabes. Pero como dice tu palabra, Dios Todopoderoso, que cerrada la puerta te contemos a ti en lo secreto, Dios, y tú nos recompensarás en público. Señor, hoy cada uno de nosotros pone ahí qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que nos parece imposible de resolver. Pero, Señor, sabemos unas cosas, que tú eres el Dios de lo imposible y que para ti no hay nada difícil, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que haces y lo que harás desde ya, Dios. Con fe y en fe te damos las gracias, porque recibimos, Señor, el milagro de sanidad, el milagro de provisión, el milagro de protección, el milagro de salvación, Señor, que tú harás. Señor, damos por concluidas las crisis, a pesar de que físicamente quizás aún continúen, las damos por concluidas en el nombre de Jesús, Señor, creyendo en que tú harás. Creyendo en que aunque los números digan que no se puede, no importa, porque tú dices, sí se puede, Señor, sí haré. Así que, Dios Todopoderoso, te damos las gracias y la honra a ti, porque veremos, Dios, tu mano de poder obrando en favor de tus hijos, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos para que tú hagas, Señor. Y si alguien estuviera acá sin Cristo y es primera vez que nos sintoniza, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Reconozco que soy un pecador, pero creo que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Hoy yo te pido que entres en mi corazón, yo te recibo como mi único e insuficiente Salvador personal. Creo que la cruz es el lugar donde alcanzo perdón, salvación y vida eterna. Hoy inscribe mi nombre en el libro de la vida para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios Todopoderoso, por las ofrendas. Bendice al dador alegre, que cada quien dé como propuso en su corazón, en el nombre de Jesús. Señor, y de manera especial te pedimos por la familia en Varías, allá, Dios, donde quiera que esté mi hermana, te pido, Dios, que lleves un milagro de sanidad hasta ella. Gracias, Señor, porque tú harás en favor de tus hijos. Gracias, Señor, porque estamos pendientes de tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, Dios, porque cantaremos de tu poder y te daremos la gloria y la honra a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias por un viernes más. Al término de esta prédica, no sé si ya tenían el plasma convaleciente para la hermana que estuvimos posteando, que es madre de una persona, miembro de este staff, que es Abner, al cual lo consideramos un amigo y se le quiere muchísimo en este staff. Así que seguimos orando por ella y pedimos que si usted está ahí y conoce a alguien que pues recientemente se haya curado de COVID, pueda contactarse a nuestras redes o a los números que hemos estado compartiendo también en nuestras redes para ayudar a otros. Y no se olviden que el 19 de diciembre vamos al asilo. Gracias a los que ya nos donaron muchos víveres y a los que nos han dado una ofrenda para que nosotros llevemos una ofrenda a ese asilo. El 19 de diciembre estaremos visitando ese asilo. Este domingo tendremos otra vez la mesa recibiendo los víveres que aún nos hacen falta, y esperamos y confiamos en Dios en que todo saldrá bien, y por ahí en algún momento pues podremos ponerle y compartir las fotos de que solo iremos a hacer entrega de la ofrenda y de los víveres, porque obviamente por cuestiones de salud no quisiéramos importunar al asilo con sus residentes. Así que muchas gracias por un viernes más, les esperamos el próximo y que Dios les bendiga grandemente. Se les quiere mucho, bendiciones. Sigue ofrendando en tiempo de crisis. ¿Cómo hacerlo? Aquí están las opciones. Opción número 1. En línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta.
y luego al botón Pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu Banco UNI. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. 2 Corintios 9:7.